Y estamos en una serie que empezamos hace una semana de los secretos de la felicidad. Los secretos de la felicidad. Y esta serie, los secretos de la felicidad, basado en lo que el Señor Jesús enseñó en ese conocido Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, aparece también en Lucas. El Señor comienza a hablarle a la multitud y le dice a sus discípulos, los llama a un lado y les dice: felices, bienaventurados, dichosos. Y esta segunda dice así: dichosos los que lloran, porque serán, ¿qué? Consolados. Uno lee estas dichas de Jesús, estas bienaventuranzas, como diría en otra traducción de la Biblia, y uno dice, aquí hay algo raro, paradójico, porque ¿cómo puede ser dichoso una persona que llora? Cuando pensamos en llanto, uno piensa siempre en dolor, ¿cierto? Sufrimiento. Aunque también hay llantos de alegría. ¿Sí? ¿Usted ha llorado una vez de alegría? Sí, hay llantos de alegría. Uno puede llorar. Vean, el día que, yo no sé, con respeto de los hinchas del Santa Fe, cuando campeonó Millonarios, yo vi hinchas de Millos llorar de la emoción. A los que les gusta el fútbol. ¿Usted no llora cuando la selección Colombia gana a veces? A los que le gusta el fútbol, ¿cierto? Pero usted llora de alegría, por algún motivo. Si su hijo se ganó un premio, usted ve a su muchachito allá cuando le dan el premio y usted de la emoción llora. También hay llantos de alegría. Pero por lo general cuando pensamos en llanto, pensamos en dolor y en sufrimiento. Sufrimiento por alguna pérdida, la que sea, por algún dolor físico. Implica dolor y sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿está hablando de eso? ¿A qué llanto, quiero que primero piense, no se refiere este texto? No se refiere a esos llantos que hemos mencionado. No se refiere al llanto del dolor, ni de la alegría. No se refiere al llanto por alguna pérdida. No está hablando de eso. No dice eso. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No es que usted le diga a su hijo, ¿quiere ser dichoso? Entonces le pega para que llore, dichoso. No estamos hablando de eso. No es ese llanto, ¿sí? Ahora, una aclaración aquí. Algunos piensan que el llanto es sinónimo de debilidad. Los hombres también lloramos. Ahora menos, pero antiguamente era muy común ver a papás, mamás inclusive, decirle a los hijos, el hombre no llora. No sé si a usted le dijeron eso alguna vez. ¿Sí? Los hombres no lloran. Y que y no quería llorar y no tenía que aguantarse porque el hombre no llora. Y los hombres lloramos. Creo que el llanto es algo que Dios nos dio como una válvula de escape para esas emociones que llevamos dentro. Creo que es parte de la misericordia de Dios al crearnos de esa manera. Aunque hay personas que lloran mucho y otros que lloran poco. Hay gente que llora, como decía un amigo, despidiendo un tren de carga, ¿sí? Lloran por cualquier motivo. Y hay otros que no les salen lágrimas, pero por dentro están llorando. Parece que les hubieran suprimido las glándulas lagrimales, ¿sí? Y no segregan una lágrima, pero por dentro hay dolor. Por tanto, cuando decimos dichoso el que llora, no solamente es aquel que físicamente está bañado en lágrimas, sino aquella persona que tiene un dolor profundo en el corazón. Pero entonces quiero que veamos, a la luz de la Biblia, que la Biblia nos responda a qué llanto nos referimos. Quiero que veamos aquí, si me ayudan con la pantalla, por favor, algunos ejemplos. Que la Biblia nos responda. ¿A qué llanto se refiere Jesús cuando dice dichosos los que lloran? Y en un primer ejemplo, quiero que veamos el ejemplo de Pedro. Usted puede recordar a Pedro. Pedro era un hombre impetuoso, un hombre de esos, como diríamos hoy, atravesados, ¿sí? Y Pedro le dice al Señor Jesús, cuando el Señor le dice, todos me van a abandonar y me van a dejar solo. ¿Se acuerdan la respuesta de Pedro? Pedro dice, no, Señor, yo no te voy a dejar. Hasta la muerte contigo. Pero quiero que vean lo que dice aquí. Dice en Lucas 22, 24 al 62. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro, ¿qué dice? Lo seguía de lejos. Pedro lo seguía de lejos. Pedro tenía ya temor. Ya estaba Pedro que le temblaban las piernas. Habían arrestado a Jesús. Todos se habían ido. El Señor le había dicho, Pedro, todos me van a dejar, tú me vas a negar. No, Señor, yo nunca.
Vean el ímpetu, la decisión. Uno dice, qué valiente este Pedro, pero aquí ya aparece siguiendo al Señor de lejos. Sigamos leyendo, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí, sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, oiga, por favor, trate de imaginar esta escena. Pedro está siguiendo a Jesús de lejos porque ya tiene miedo. Están de noche, hay un poco de luz ahí, una lumbre, dice. Y una mujer mira a Pedro y le dice, este estaba con él. Si usted fuera Pedro, le da más miedo, ¿o no? O sea, tratemos por favor de ponernos en los zapatos, en las sandalias de Pedro. Y Pedro responde, dice, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Uno lee esto y dice, Pedro tan cobarde, tan gallina, negó al Señor. Pero tratemos de entender a Pedro. Todos habían abandonado al Señor. Y en un momento en la oscuridad, alguien lo señala y le dice, tú estabas con él. Y Pedro, lleno de miedo, dice, no, yo no. Sigamos leyendo. Dice la Biblia, poco después, yo creo que Pedro respiró cuando la mujer dejó de acusarlo, pero poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Y Pedro otra vez dice, no, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, se hace larga la agonía, ¿cierto? Una hora más tarde. Algunos calculan que sería a las 2 de la mañana, más o menos, no sabemos a ciencia cierta. Otro lo acusó, seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y ahí cuando Pedro creo que se acuerda. Y aquí viene una escena que es desgarradora, si usted se pone en las sandalias de Pedro, porque dice que en ese momento el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Usted se imagina ese cruce de miradas cuando se miran? Y el sentimiento en el corazón de Pedro. 3 veces negué al Señor. Y dice la Biblia, entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, ¿cómo lloró? Amargamente. ¿Qué llanto es este? ¿De qué llanto estamos hablando? Pedro era un hombre de esos de determinación, que decía, sí, era de esos impetuosos. Y ahora sale y comienza a llorar amargamente. ¿Por qué llora Pedro? ¿Esas lágrimas de qué son? ¿De tristeza o de alegría? Es de tristeza. Pero póngame cuidado. Estas son lágrimas de arrepentimiento. De arrepentimiento porque este hombre había prometido, no, yo no te voy a dejar contigo hasta la muerte, jamás. Pero él se da cuenta que no es tan capaz como cree. Que él no es tan valiente como presume. Y que no fue capaz de cumplir lo que él había dicho. Ahora el Señor, ¿por qué lo mira? Yo me pongo a pensar, esa mirada del Señor, yo creo que, a Pedro fue como... ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esa mirada, yo digo, la primera vez que yo leí este texto, la verdad, Señor, ¿por qué miraste a Pedro, pobrecito Pedro? ¿Qué quería el Señor lograr con esa mirada? La mirada de Jesús, ¡pum!, mirar a Pedro. Que Pedro se diera cuenta de qué. Tenga Pedro sin vergüenza. ¿Sabe lo que el Señor quería trabajar en el corazón de Pedro? La humildad en el corazón de Pedro y que Pedro reconociera que él era un hombre de carne y hueso y que no podía presumir en esa soberbia de decir yo hasta la muerte jamás y nada me separará de ti. El Señor tiene que amansar a Pedro, trabajar con el corazón de Pedro. Y Pedro llora amargamente y son lágrimas de arrepentimiento al caer en cuenta que él no es lo que él presumía ser. Piensen en eso, lágrimas de arrepentimiento al caer en cuenta que él no es lo que él presumía ser. Y llora. Y me encanta ver cómo el Señor trabaja con la vida de Pedro, porque cuando uno sigue estudiando la vida de Pedro y ve a Pedro, cuando por ejemplo en Juan capítulo 21, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice, Pedro,
¿me amas? Pedro, ¿cómo contesta? Se acerca y dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya no contesta, sí, Señor, te amo, como hubiera dicho antes. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Notan cómo el Señor tuvo que amansar a Pedro? Y vean cómo el Señor trabaja con nosotros, trabaja con quienes le amamos y Él nos ama. Trabaja con Pedro y el Señor vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces. A la tercera dice, Señor, tú lo sabes todo. Con una ya, yo imagino a Pedro bajito, ¿sí? Suave. El Señor estaba trabajando con el corazón de Pedro. Y cuando pensamos en estas lágrimas, lo que quiero que piense aquí, dichoso el que llora. ¿A qué se refiere Jesús? Esos son los secretos de la felicidad. Queremos ser felices. La gente piensa que la felicidad está en salud, dinero y amor, como decíamos hace 8 días. Y no lo está. Es dichoso aquel, como decíamos hace 8 días, que es pobre en espíritu. Y ahora dichoso aquel que llora. Es paradójico, contradictorio, pero no es el que llora por cualquier motivo. Es el que llora porque se da cuenta de quién es y no de lo que presume ser. Pedro se da cuenta, yo soy un cobarde, yo negué al Señor. Es el llanto de aquel que se da cuenta que le ha fallado al Señor. Y ahí me lleva a una reflexión. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿Sí le fallamos o no? ¿Qué hacemos cuando le fallamos? Hay personas que son sinvergüenzas y descaradas. Ay, pues todos fallamos, usted no falla. No, pues todos fallamos. Además el Señor sabe que soy débil y me perdona. Lo que aquí vemos es un llanto y dice amargo, amargamente, dice la Biblia, al darse cuenta de que le ha fallado al Señor. Es un llanto de este tipo, darse cuenta que le he fallado al Señor. Pero quiero que vea otro ejemplo, otro tipo de llanto, pensando, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra? Podemos analizar muchos ejemplos, solo quiero detenerme en 3 de ellos y que la palabra de Dios nos diga en dónde está esa dicha del llanto. Otra persona en la que quiero que pensemos es un profeta llamado Jeremías. Jeremías, un profeta en el Antiguo Testamento que le habló a un pueblo, al pueblo de Dios, que venía pecando y pecando, pecando y pecando. Y Jeremías le dice lo siguiente, le dice así, ojalá mi cabeza fuera, ¿qué? Un manantial, y mis ojos una fuente de lágrimas. ¿Para qué? Para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. ¿Qué pasaba con Jeremías? Jeremías es un hombre que le habla a un pueblo que estaba viviendo en pecado, había corrupción política, cosa rara, ¿cierto? En aquella época había eso, corrupción religiosa, corrupción en el pueblo, inmoralidad, había pecado por todos lados y a consecuencia de tanta maldad, este pueblo iba a ser llevado cautivo. Y Jeremías comienza a decirle, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y él habla y habla y habla y no le hacen caso. Y él llora por su pueblo, llora por la gente, llora porque le duele ver los estragos del pecado en la vida de la gente que él ama. Y comienza a llorar por esto. Y por eso Jeremías es conocido por algunos autores como el profeta llorón. Yo creo que es un nombre bastante injusto, porque llorón es peyorativo, aquel que llora por todo. No, Jeremías no lloraba por todo. Él tenía motivos de quebranto, de ver tanta maldad, tanta desgracia, como resultado de haberse alejado del Señor. Cuando una persona se aleja del Señor, sufre las consecuencias de su alejamiento. Como el caso de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo se va lejos, sufre las consecuencias de estar lejos del Padre. Estar lejos del Padre, por eso Jesús dice, lejos de mí nada podemos hacer. Lo que aquí Jeremías está haciendo es llorar por el pecado que lo rodea. Entonces quiero que vayamos construyendo esta idea. ¿Qué significa dichoso el que llora? ¿Por qué el que llora es dichoso? ¿Por qué dice Jesús esto? Está hablando del llanto de arrepentimiento, como el caso de Pedro, al darse cuenta que no es lo que él presume ser. Es el llanto de un hombre que llora a ver los estragos del pecado a su alrededor. Es decir, ya no como Pedro llora solo por su pecado, sino ahora llora por el pecado de otros, por lo que está pasando en su entorno.
No solamente se encoge de hombros, como nosotros decimos, no, qué barbaridad, qué tragedia, qué tristeza, esta ciudad está, no, terrible, la violencia, vea las noticias. No es solamente eso, es un dolor profundo que lleva a la acción, porque dice que Jeremías se paraba y le decía a la gente, arrepiéntanse, vienen tiempos difíciles y ustedes siguen alejados del Señor. Y la gente no le hacía caso. ¿Y saben lo que hace Jeremías? En un momento se cansa. Dice, no, ya me cansé. No, me cansé, no voy a hablar más. Pero dice la Biblia que dentro de él había como un fuego interior, que no lo dejaba estar quieto. Iba y hablaba otra vez. ¿Y sabe qué pasaba con Jeremías? Le pegaban, le dieron golpes. En una oportunidad, dice el libro de Jeremías, lea Jeremías, va a haber historias interesantes. Dice que a Jeremías lo cogen y lo tiran a una cisterna seca. Pero no estaba seca totalmente, estaba llena de lodo. Y el pobre viejo, porque ya estaba viejo Jeremías, más de 40 años diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, y nadie le hacía caso. ¿Se imaginan eso? Y dice que el viejo metido en el lodo, y lo tiraron allá porque, cállate, ya no me molestes. Vean qué interesante pensar en esto. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero en ese tiempo habían falsos profetas que le decían, no le hagan caso a Jeremías. ¿Y saben cuál era el mensaje de los falsos profetas? Les decía, ustedes son hijos del rey, ustedes son bendecidos y en victoria. Dios no va a permitir que nada malo les pase, porque tú eres un hijo del rey y vas a ir de victoria en victoria. No le hagan caso a este Jeremías. Pregunto, ¿no se parece a muchos mensajes que uno escucha hoy? Que todo el tiempo tratan de enfatizar, usted es un hijo del rey, y siempre todo. Es verdad que somos hijos del rey, es verdad que Dios nos llamó a victoria, pero es verdad también que somos pecadores y que sufrimos por causa del pecado. Y tenemos que tener en cuenta estas cosas, ambas verdades de la palabra de Dios, y que el mensaje del Señor siempre es un mensaje de arrepentimiento. Y escúcheme, la palabra de Dios siempre es confrontadora con nosotros. Si usted se acerca a la palabra de Dios en su tiempo personal, en la mañana, en la noche, si usted lee la Biblia, si nunca la ha leído y empieza a leerla, y solo la lee, y no le pasa nada, pregúntese si algo no anda mal dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es como un espejo para nosotros. Y cuando usted se ve al espejo y usted dice, estoy perfecto, es que algo anda mal. Porque la primera bienaventuranza nos dice, pobre en espíritu, eres un ser quebrado, dañado. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, nuestra soberbia se baja y llegamos a ser humildes delante de Dios. Por eso me llama la atención en el tiempo de Jeremías, tanto falso profeta que solo predicaba prosperidad. Y Jeremías predicando arrepentimiento. El mensaje de la Escritura es un mensaje de arrepentimiento. Siempre es confrontador, siempre nos sacude, porque siempre habrá algo que hay que corregir y cambiar en nuestra vida. Y aquí Jeremías está hablando de parte de Dios y la gente nada. ¿Y qué hace Jeremías al ver la impotencia? Dice, no, por favor arrepiéntanse. Él llora y dice, lágrimas tras lágrimas, mi corazón se duele. Vean, eso es tan clave en la Escritura. No estamos hablando de alguien que llora por llorar, es alguien que llora por el pecado que nos rodea y insiste en seguir haciendo lo que Dios le mandó a hacer, que es proclamar el Evangelio. Por eso como iglesia abrimos el espacio del sábado, no solamente para hacer otro servicio, otra reunión más, y probablemente abramos más y otros espacios. El año pasado empezó los años dorados, un grupo entre semana para personas de la tercera edad. Tercera edad en Colombia se considera después de los 62 años. En otros países después de los 65. Hay algunos acá que tienen más de 65 y no quieren ir porque quieren ir a bachilleres, ¿cierto? No es malo ser de la tercera edad, por favor. Disfrute los que son de la tercera edad, gócense en eso. Qué bueno llegar a una edad de estas y llegar con fortaleza, con lucidez y con ánimo para seguir sirviendo al Señor. Como iglesia, cada vez más nos debe doler la situación en la que vive Colombia, la que vive nuestra sociedad, lo que pasa con las familias, que las familias se divorcian, los matrimonios se divorcian, las familias se acaban. ¿Por qué hacemos retiro de mujeres?
Ya viene el encuentro de parejas alma. ¿Por qué hacemos? Alguien me decía, ay, bajémosle a los eventos. ¿Sabe por qué lo hacemos? No porque estemos ociosos, desocupados, porque nos duele ver que los matrimonios se están acabando. Yo vengo de un hogar de padres divorciados y sé el dolor de un hogar así. Queremos salvar vidas en el nombre de Jesús, que el Evangelio alcance a estas personas. Si nosotros no lloramos por el pecado que nos rodea, es porque somos unos egoístas que solo estamos pensando en nosotros. El Señor con Pedro quiso trabajar su orgullo. Cuando pensamos aquí en Jeremías, es un hombre despojado de todo egoísmo y está pensando en los demás. Estamos aquí para recargarnos en la palabra del Señor, disfrutar del tiempo juntos, invitar amigos para que escuchen el Evangelio, porque sin Jesús no hay esperanza. Dichoso el que llora, porque le duele el pecado que le rodea y actúa frente a él, no se queda de brazos cruzados. Aquí uno puede evaluar la vida y preguntar, ¿soy de los que lloran al ver el pecado que nos rodea? ¿Sabe cuándo lloramos en esos casos? Cuando el pecado le afecta a sus hijos. Ahí sí llora. Usted ve a su hijo de pronto metido en el trago, en la droga, en lo que sea, y ahí sí se preocupa. Señor, te pido por mi hijo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo egoístas que somos? Oramos cuando nos tocan las fibras, pero no lloramos por el pecado que nos rodea. Jeremías llora por el pecado de su nación y actúa, no se queda solo llorando, comienza a hablarles. Llanto de arrepentimiento. Llanto por el pecado que está destrozando las vidas de las personas por la cual Cristo murió. Pero quiero que vea ahora un tercer ejemplo. Ahora una mujer, también del Antiguo Testamento, que llora por una angustia muy grande en su vida. Usted va a recordar a quién me refiero. Una mujer estéril. Usted me dirá, bueno, hay muchas estériles en el Antiguo Testamento. Sí, y eso es algo impresionante porque cómo Dios obra en medio de esas limitaciones y de esas dificultades. Una mujer estéril que se burlaban de ella por ser estéril. De hecho, la esterilidad es algo difícil en la vida. Hoy es difícil. Hay parejas que no pueden tener hijos y sufren por esto. Es duro. En aquella época era más duro todavía. Más duro porque no había todas las oportunidades que hay ahora. Ahora hay tratamientos, una serie de cosas costosos, pero los hay. En aquella época no había. Y además de que no había, las mujeres en aquella época eran vistas como que han sido creadas solo para procrear. Si una mujer no daba luz, no podía dar hijos, la sociedad era tan cruel en aquella época que la veían como que no servía para nada. ¿Se imaginan qué cosa tan triste y tan dolorosa? Y esa mujer sufría por el estigma social, el señalamiento, también porque su esposo tenía otra mujer, eran dos mujeres. En aquella época eran cosas que se daban, ¿sí? En aquella época, por favor, ¿sí? Y dice que la otra mujer, que el hombre amaba menos, sí le daba hijos. Y la Biblia dice que esta mujer, la rival, la molestaba todo el tiempo. Imagínense lo que le diría. Usted no sirve para nada, ni para mujer sirve, no da hijos. El hombre la ama y usted no ha sido capaz de darle hijos. Y el marido, dice que el Cana se llama él, dice que se acerca a ella y cuando la ve llorando, le dice, ¿por qué lloras? Cuando uno lee eso dice, tan bobito, ¿cierto? ¿Por qué lloras? Le dice, ¿por qué lloras? ¿Porque no has podido darme hijos? Y le dice algo que algunos lo interpretan como muy tierno, pero incomprensible realmente, no entiende. El género ahí humano totalmente pintado. Le dice, mujer, ¿por qué lloras? Si yo te amo, ¿no soy yo más que muchos hijos? Cuando uno lee eso, algunos dicen, ay, tan lindo. Y otros dicen, tan bobo. Ella quiere un bebé en sus brazos. Por más que la ame, el marido quiere ser mamá. ¿Y qué dice la Biblia? Que esta mujer llega al templo del Señor y vea lo que pasa. Dice así. Dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor. ¿Y a qué? Y a llorar. Una persona más en la Escritura que llora, Ana, a llorar desconsoladamente, dice. Esta expresión desconsolada es desgarradoramente, con una tristeza muy profunda, que de pronto alguna vez nos ha pasado y hemos llorado así, desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso,
si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Vean cómo lo dice, era una desdicha total, en aquella época más duro que hoy. Y le dice, Señor Todopoderoso, tú que todo lo puedes, mírame. Y le dice, si en vez de olvidarte te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué está diciendo Ana? Me llama la atención de esta oración, a diferencia de la nuestra, que cuando tenemos una necesidad, le decimos, Señor, respóndeme esto. Señor, que este negocio salga. Señor, que mi hijo se case, que mi hija se case con un buen hombre, una buena mujer. Señor, y comienzo a pedir y a pedir, solo pensando en que Dios responda a mis deseos. Aquí le dice, Señor, si tú me das un hijo, ¿qué le dice ella? Yo te lo voy a entregar. Y esto de que nunca se cortará el cabello es que él va a ser nazareo. ¿Qué significa eso? Que va a ser consagrado al Señor y dedicado a Dios para el servicio al Señor. En pocas palabras le está diciendo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo doy. ¿Qué tal eso? Eso me hace acordar un hombre que empezó una empresa y dijo, Señor, si tú me bendices, si tú bendices a esta empresa y se hace grande, yo no voy a dar el 10%. Yo voy a vivir del 10% y el 90% será para ti. ¿Se imaginan eso? ¿Y saben qué pasó con esa historia? Eso pasó. Ese hombre se hizo un empresario muy grande. Ahora, por favor, no quiero que aquí por interés, que si al tipo le funcionó, a mí también me debe funcionar. Mañana oro, Señor, que salga el negocio. Vea, el Señor no es una financiera, como dicen muchos sinvergüenzas, y que predican de eso en muchos lugares y sale hasta por televisión, como si el Señor fuera una financiera y engañan a la gente. Traiga aquí lo suyo y eso le va a dar mucho más. No, el Señor no es una financiera. Aquí es un deseo del corazón de ser mamá y le dice, Señor, yo te lo voy a entregar a ti. Recuerdo un hombre que estaba con cáncer, a punto de morir, desahuciado, y él dijo, Señor, si tú me das vida, llévame, si quieres, Señor. Ya el hombre se reconcilió con el Señor porque vivía alejado de Dios. Se reconcilió en su lecho de enfermedad y le dijo, Señor, si tú me sanas, yo voy a dedicar mi vida completa solo para ti. Y el Señor lo sanó. Y el tipo le sirve al Señor hasta ahora. Y está vivo. Vean, lo que quiero decir es, cuando a veces nos llegan momentos difíciles a la vida para que nosotros reaccionemos. Porque somos como tercos. O sea, Dios tiene que darnos duro, así como a Pedro, humillarlo para que se dé cuenta que es un soberbio, orgulloso, presumido. Y que necesita darse cuenta del orgullo en su corazón. No esperemos ser tratados duramente para caer en cuenta de quiénes somos y de la ayuda que necesitamos del Señor. Aquí es una mujer llorando desconsoladamente diciendo, Señor, si tú me das este hijo, yo te lo entrego, te lo consagro. Y vea lo que dice la Escritura después. Más adelantico del versículo 18 dice lo siguiente. Dice, con esto Ana se despidió y ¿qué dice? Y se fue a comer. Quiere decir que a ella como que, ¿qué? ¿Le pasó la tristeza? Dice, desde ese momento su semblante cambió. Oiga, eso es un milagro. Desde ese momento su semblante cambió. ¿Ella había ya recibido el niño? ¿Había quedado embarazada? No. Ella no fue a orar, Señor, te pido un hijo, y salió del templo con un hijo en brazos. ¿Yo lo podía hacer? Sí, Dios es todopoderoso, puede hacer que aparezca un niño en el brazo de esta mujer. Dios todo lo puede, pero Dios no obra de esa manera. Esta mujer sale del templo, después de haber llorado desconsoladamente, sigue siendo una mujer estéril, pero la Biblia dice que desde ese momento su semblante cambió. La vida le cambió. ¿Por qué? Dice, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ahora vean que ellos hicieron su parte, ¿cierto? Oraron por un milagro, pero también hicieron el esfuerzo que a ellos les tocaba. Entonces, no es que Dios obre y así, Señor, te pido algo. No, todos tenemos que también hacer nuestra parte. Y dice que Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Esta historia es supremamente interesante. Yo les animo a que lean primera de Samuel. Qué interesante cada detalle. No podemos ahondar en los detalles, pero le cuento un detalle más. Dice que cuando Ana estaba orando delante de Dios, oraba de tal manera, dice que ella balbuceaba, movía los labios
y lloraba y movía los labios. No se escuchaba su oración. Y dice que Elí, el sacerdote, estaba cerca y cuando la vio una mujer ahí balbuceando, la tomó por borracha. Y se acercó y la regañó. Le dijo, digiere tu vino, borracha vienes al templo del Señor. Ahora, por favor, trate de ponerse en el lugar de Ana. Usted está llorando desconsoladamente y la confunden por borracha. ¿Qué le produce a uno en el corazón? Uno diría, no, ¿qué más me falta? ¿Cierto? Que me echen a patadas de aquí. Ella le dice, no, mi Señor, no estoy borracha. Soy una mujer desconsolada que ha derramado su alma delante del Señor. Y vean lo que pasa. El Señor luego responde a su oración y ella entrega a este niño y ese niño va a ser Samuel, un hombre de Dios en la historia del pueblo de Israel, en la historia de un pueblo que Dios escogió, un hombre que jugó un papel muy importante en la historia de la salvación. Y Ana, feliz de haber entregado a su hijo al servicio del Señor. ¿Qué llanto es este? Es un llanto de angustia, un llanto de dolor, un llanto de esas cargas que pesan sobre el ser humano que muchas veces llegan a la vida. ¿Alguna vez usted ha sufrido una angustia tan grande como la de Ana? Para Ana era esa, para nosotros puede ser otra. Pero en la vida hay angustias que pesan tremendamente sobre nosotros. ¿Y sabe qué hace la gente con las angustias? Comienza a buscar soluciones en diferentes lados. El Señor no me responde, busco por otro lado. ¿Sabe qué llanto es este? Es el llanto de una persona que ante un momento de dolor y de quebranto, lo que hace es derramar su alma delante del Señor. El primer llanto fue un llanto por el pecado de uno, de arrepentimiento, de Pedro. El segundo llanto, un llanto por el pecado que me rodea, el pecado a mi alrededor, el pecado de mi comunidad. El tercer llanto, un llanto de correr delante de Dios para derramar todas mis angustias ante su presencia. Uno podría seguir usando ejemplos y más ejemplos. Quise escoger estos tres, porque en estos tres creo que podemos llegar a la siguiente expresión. Quiero que vean aquí. ¿A qué dicha de llorar se refiere Jesús? El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Esta segunda dicha se refiere a aquel que no solo la reconoce, sino que se lamenta y llora por eso. Se lamenta y llora por eso. Me duele que soy un pecador y le pido, Señor, perdóname. Me duele ver el pecado dañando la vida de otros. Y cuando tengo una carga en el corazón, corro delante de Dios a entregársela. Por eso le pongo de la siguiente manera. ¿A quiénes se refiere Jesús? Se refiere a los que lloran porque se han dado cuenta de su quiebre espiritual, como el caso de Pedro. ¿Lloramos por eso? Ahora usted me dirá, yo no lloro, pero hay dolor en el corazón. O sea, realmente me acerco al Señor. Señor, yo necesito de ti. ¿Sabe cuál es ahí nuestro problema? Creernos buenos otra vez. Creernos tan buenos. Yo soy de buena familia, tuve buena educación, me enseñaron buenos modales, de buenos principios y valores. Soy un pecador y nuestras justicias son como un trapo inmundo en la presencia de Dios, dice la Biblia. Los que lloran porque se han dado cuenta de su quiebra espiritual, como el caso de Pedro. ¿A quiénes se refiere Jesús? Se refiere a los que lloran por el pecado y la maldad a su alrededor, como el caso de Jeremías. ¿Qué hacemos en un año difícil para Colombia como este? Solamente mandar mensajes por WhatsApp, y aprovecho para decirles, por favor, no mandemos por los grupos de la iglesia mensajes políticos mostrando nuestras preferencias. Cada uno vote a conciencia por quien debe votar. Oremos por Colombia y vayamos a las urnas a votar, pero vote. Algunos me dicen, voy a votar en blanco, vote por lo que quiera, pero vote. No le voy a decir por qué votar, pero vote, que creo que es una responsabilidad ciudadana. Orar por el país y participar en lo que debemos participar, pero no hagamos ningún tipo de proselitismo pensando que eso es lo mejor. Si usted quiere hacerlo, haga a nivel personal, discuta con alguien uno a uno, mándele en el interno, en el chat interno, pero no a través de los grupos de la iglesia. Como iglesia queremos orar por Colombia, como iglesia queremos proclamar el evangelio y decirle, arrepiéntanse como Jeremías. Y queremos dolernos por lo que está pasando y que ese dolor nos lleve a la acción. Por eso hacemos una cosa y otra y otra y otra. ¿Para qué?
para que las personas escuchen el Evangelio. Hay mujeres que por primera vez han ido a un evento como el que están ahorita en Chinauta. Queremos que esas mujeres conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Ya viene Alma, queremos que las parejas, usted no conoce parejas que están sufriendo, conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Es un dolor que mueva la acción, ya no quedarnos quietos. ¿A quiénes se refiere Jesús? Dichosos los que lloran. A los que lloran porque ponen sus cargas en las manos del Señor, como el caso de Ana. A eso se refiere el Señor. ¿Y qué promete? Dice, dichosos los que lloran. ¿Qué es lo que el Señor promete? A los que lloran por estas cosas, el Señor promete, Dios mismo estará con ellos. ¿No les parece precioso? Uno lee la palabra de Dios y a uno le reconforta el corazón, ¿cierto? Dios mismo estará con usted. Vea lo que dice esto. Cuando uno llora porque es pecador, cuando uno llora por el pecado alrededor, cuando uno llora por las cargas que uno tiene y las lleva delante de Dios, Dios mismo estará con usted. ¿No les parece bello eso? El día que se esté llorando en su habitación por eso, Señor, perdóname. Señor, perdona a mi hijo, perdona a mi esposa, perdona mi vida, perdona a mis padres, perdona a mi iglesia, perdona mi país. Cuando uno llora, Señor, derramo mi alma delante de ti, Dios está con usted. Me encanta eso. Dios mismo estará con ellos y seré su Dios y les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Es Apocalipsis hablando de los últimos tiempos, pero toda la Escritura nos habla de que Dios está con nosotros. Le dijo a los discípulos, vayan, hagan discípulos y yo estaré con ustedes todos, ¿qué? Los días hasta el fin del mundo. En Hebreos, el autor de Hebreos repite y dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. ¿Sabe por qué es dichoso el que llora por estas cosas? ¿Por qué es dichoso el que llora por su pecado? ¿Por qué es dichoso el que llora por el pecado de otros? ¿Por qué es dichoso el que derrama sus cargas delante del Señor? Porque en los tres casos se acerca al Señor. Está en su presencia y el estar cerca de Él, eso es vida. Ese es el secreto de la felicidad. Ese es el secreto del quebranto. Si alguien quiere ser feliz, tiene que entender lo que es el quebrantamiento. Si alguien quiere ser feliz, tiene que pasar por el quebrantamiento. No hay felicidad sin ese quebranto que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Hemos sido quebrantados de esa manera? Entonces hemos descubierto el secreto de la felicidad. Vivamos así y compartámoslo con otros. Queremos como iglesia llevar este mensaje. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, queremos entender tu palabra cada vez más. Y queremos, Señor, aprender el secreto, los secretos de la felicidad que tú mencionas. Del ser pobre en espíritu, Señor. Dejar de presumir, reconociendo que somos pecadores y te necesitamos. Y que esto nos lleve aún a un dolor profundo. Tal vez hasta las lágrimas en algunos casos. Pero más que lágrimas, ese dolor profundo de quebranto al saber quiénes somos. El dolor profundo al ver lo que pasa, Señor, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Señor, oramos por Colombia. Tanto dolor, tanta desgracia, tanto dolor en el continente, Señor, en el mundo, tanta maldad. Señor, ante tanta maldad, ¿cuánto hace falta, Señor, que se anuncie tu mensaje como lo hizo Jeremías? Aún en medio de los sufrimientos, aún en medio del señalamiento, aún en medio de falsos profetas, aún en medio de acusaciones, aún en medio del rechazo, Señor, puedes decirle a la gente que necesita tener un encuentro contigo. Señor, que haya un dolor profundo que nos mueva a la acción, a seguir creciendo, Señor, a seguir avanzando, a seguir buscando espacios para poder decirle a la gente que necesita encontrarse contigo. Señor, y en ese caminar, también aprender a dejar siempre nuestras cargas delante de ti como Ana, a derramar nuestra alma delante de ti, para que seas tú quien nos consuele. Señor, qué dicha experimentar tu consuelo. Tú que eres Dios de toda consolación. Consuela nuestros corazones para que nosotros también podamos consolar. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
queremos ser dichosos conforme a tu palabra, Señor. Y queremos ser una iglesia dichosa que busca que otros también lo sean, conforme a lo que tú enseñas. Señor, nos entregamos a ti. En tus manos estamos. Amén.